recibido el siguiente documento, solicitud, espérenme un segundo que se me perdió. Tenemos un correo electrónico de la señora Carla Abarca, que en el nombre de la Coordinación de Redes Chilenas de Investigación solicita ser invitada a la sesión que se celebrará el próximo miércoles 7 de octubre, a fin de exponer con certeza y claridad el sensible escenario y situación que aqueja a becarios y a quienes postulan a programas de formación y especialización en posgrado, becas Chile y becas nacionales. Es toda la cuenta, señor presidente. ¿Te ofrece la palabra sobre la cuenta? No hay palabras sobre la cuenta. Puntos varios. Soledad, no sé, yo no tengo la vista, te veo solo a ti. No sé si hay para... No veo ningún diputado levantando la mano. Yo tengo la otra pantalla, tengo el Word de la minuta. Entonces, bien, si no hay palabras, vamos a la orden del día. Esta sesión ha sido citada vía telemática con el objeto de continuar analizando la situación de los becarios de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANIT, distribuidos tanto en Chile como en el extranjero, que se encuentran en riesgo de no poder terminar sus estudios por situación de la pandemia mundial COVID-19, lo que ha afectado el desarrollo normal de sus investigaciones, atrasando sus trabajos e impidiéndole cumplir con los plazos de término en sus estudios estipulados en sus convenios, aun cuando universidades hayan permitido extender la duración de sus programas y la posibilidad de extender sus beneficios de manutención por al menos 6 meses, para garantizar la correcta fiscalización de sus estudios de posgrado y la subsistencia de sus familias, sin exponerse a problemas legales y migratorios para aquellos que se encuentran en el extranjero. Voy a pedir excusas para la transmisión, pero estoy con media parte de la boca dormida, porque vengo un tratamiento dental, así que pido disculpas si no hablo como ha sido habitualmente. En razón de lo anterior, hemos invitado al ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, señor Andrés Cube Correa. Le acompañan el jefe de gabinete, señor Diego Izquierdo, asesor del ministro, señor Matías Camaño. Hemos invitado al ministro de Relaciones Exteriores, señor Andrés Alaman Zavala, al director de presupuesto del Ministerio de Hacienda, señor Matías Acevedo Ferrer, directora de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANIT, señora Aysén Echeverri Escudero. También se ha invitado a participar en esta sesión al vocero de la Comisión de Becas de la Red de Investigaciones Chilenos, señor Cristian Undurraga Sangüesa, candidata a doctora en Nutritional Metabolomics del Imperial College London, señora Jerusa Viñardelo Guerra, candidato a doctor en Derecho de la Universidad de París, Joaquín Polit Corbalán, candidato a doctor en Economía de la Universidad Warwick de Reino Unido, señor Diego Calderón. Bien, son los invitados. Ustedes saben que es una sesión especial que ha tenido bastante repercusión. Si existe un año en donde nos dimos cuenta de lo importante de la ciencia para el mundo, es justamente este año 2020. La pandemia ha dejado en evidencia lo frágil que somos como humanidad y las dificultades que nos depara el futuro. Y si es que los países no nos tomamos en serio la investigación y desarrollo de toda la ciencia, hablo de todas las ciencias, desde las sociales hasta las exactas, y durante la semana más aún nos han confirmado una noticia terrible. El país ha recortado el presupuesto en ciencias para el año 2021. El día miércoles que viene vamos a analizar en extenso el presupuesto, razón por la cual voy a dejar también a todos y todas invitadas, muy particularmente al señor ministro, en ese encuentro donde esperamos conocer las modificaciones al presupuesto, ya conocido por todos. En mi humilde opinión, usted debe ser el primero en defender los recursos para la ciencia. Espero que así sea. Le recuerdo, ministro, que usted está al mando de una cartera crucial para el país, sobre todo en este año, y más que nunca debe defender a los científicos y estudiantes, ya que son ellos quienes nos salvarán de las próximas catástrofes
o pandemias que tengamos, y no el mercado ni tampoco inversionistas, sino que los científicos. Hoy nos vamos a abocar a conocer, esperamos una solución a todos los becarios que están en su último año y que producto de la pandemia no puedan terminar sus estudios. Para ello, le vamos a dar primero la palabra al ministro, haciéndole presente que Chile ha invertido recursos y los becarios han invertido su vida personal, familiar, en un proyecto que esperamos no sea truncado porque no puedan extender sus becas 6 meses. Existe un proyecto de vida que está en juego, un proyecto familiar de ellos, profesional de ellos, que le hace bien al país y hay familia detrás de ellos. Ministro, le dejo la palabra y luego vamos a dar a nuestros becarios para que puedan debatir ideas, manifiesten su visión de este tema tan sensible que a la Comisión nos preocupa tanto. Damos la palabra al ministro entonces. Perdón, presidente, tengo 2 diputados que están pidiendo la palabra, el diputado Castro y el diputado Cast. Ya, vamos entonces, porque siempre hemos sido, ¿no es cierto?, tratar de escuchar a todos. Vamos a dar la palabra entendiendo que la idea no es hacer preguntas, primero escuchar, pero vamos a conceder la palabra, me imagino que también de manera introductoria para los diputados Castro en primer lugar, y luego me dice usted el diputado Cast. Exactamente. Vamos en ese orden, tiene la palabra el diputado José Miguel Castro. Sí, gracias, presidente. Solamente para interferir con respecto al comentario de inicio que hace usted, para ser preciso, porque en realidad yo creo que hay que ser preciso y hay que ir desgranando un poco el choclo, como se dice, hay que ir desagregando las cosas. Es importante mencionar que el presupuesto de ciencias no ha disminuido este año. El presupuesto de ciencias tiene un incremento de un 0,6% en comparación al año anterior. Aquí estamos viendo el tema específicamente de las becas, pero el presupuesto de ciencias, tengo entendido, lo vamos a abordar el día miércoles, y no ha disminuido. Han disminuido el presupuesto de justicia, de la Presidencia de la República, pero de ciencias no ha disminuido. Muchas gracias, presidente. Diputado Pablo Cas. Sí, yo, bueno, aparte de remarcar justamente lo que decía el diputado José Miguel Castro, comentarle a usted, presidente, que usted tiene un rol institucional también acá en la comisión como presidente, y por lo tanto creo que es importante mantener siempre la perspectiva en esa línea, de no, usted en su introducción hizo varias aseveraciones que, en mi opinión, primero no representan a toda la comisión, y usted las presentó como así fuera. Y segundo, que yo trataría de dejarle más bien, antes de sacar conclusiones como las que usted planteó, que escucháramos, que justamente no pusiéramos por delante premisas que no han tenido derecho a réplica siquiera por parte de los ministros acá presentes, y por lo tanto trataría de comentarle a usted, ya por supuesto usted tiene toda la libertad de acogerlo o no, pero comentarle que ojalá acá no entremos con prejuicios, entendamos, porque hay muchos argumentos de por medio. El presupuesto de ciencia, tecnología, investigación en Chile ha aumentado, por lo tanto creo que es importante mantener esa perspectiva. Gracias, presidente. Bueno, le agradezco las intervenciones. Son la orden del día la doy a nombre de la comisión. La opinión la doy, más que una opinión, estoy dando una introducción de manera personal. Van a tener espacio para rebatirlo. Yo me estoy refiriendo a lo que venimos a discutir el futuro miércoles. También estamos haciendo la invitación para dejarlo en claro, y para que también se pueda esclarecer respecto no del presupuesto 2020, que sin duda ha aumentado, sino que el presupuesto 2021. Voy a dar la palabra al diputado Tomás Hirsch, que me está pidiendo la palabra. Gracias, presidente. Aprovecho de saludar al ministro y a la directora de la ANID y a los becarios que están también presentes en la reunión. Creo que está bien lo que usted plantea, que sea el ministro el que hable primero y nos exponga. Solamente a manera introductoria de 1 minuto quiero decirle que en esta comisión ha habido transversalidad y lo hemos hablado en la reunión previa que tuvimos sin el ministro, que esto va más allá de colores políticos. Podemos tener diferencias enormes en muchos otros temas, pero yo entiendo que todas y todos los que estamos acá lo que queremos es ver que la ciencia pueda avanzar y los becarios puedan avanzar en el aporte que le hacen al país, y no es una cuestión de beneficio personal. Y yo entiendo que el ministro de Ciencias, siendo un hombre de ciencias, debe estar comprometido con lo mismo. Entonces, ojalá la reunión la orientemos en términos de cuál es la solución que le damos a un problema serio que aquí estamos enfrentando como país, como individuos, como personas, los becarios y las becarias, y nosotros como comisión en la preocupación que tenemos por esta materia.
si pudiéramos avanzar en ese punto de vista, es decir, busquemos una solución. Creo que esa es el acuerdo y la actitud que hemos tomado entre todos, lo hemos conversado con el diputado José Miguel Castro, con distintos diputados y diputadas de distintos sectores, que lo que queremos es que este tema se resuelva, más allá de cuitas o cosas, o sacarnos cuenta uno a otro, que esto se resuelva. Eso me parece, presidente, como contexto de esta sesión. Gracias. Exactamente, es lo que hemos remarcado. Acá no estamos defendiendo ni becarios ni de izquierda ni de derecha, estamos defendiendo la ciencia en nuestro país, estamos defendiendo a personas que están hoy día entregando, también yo creo que dándole al futuro de nuestro país también una esperanza, y no queremos truncarle, y por eso que como comisión estamos abocados a intermediar y a poder conocer también las opiniones. Así que le vamos a dar la palabra al señor ministro, don Andrés Uve, para que pueda también exponer. Tiene la palabra, señor ministro. Gracias, señor presidente. Quiero comenzar por saludar a través suyo, por su intermedio, a los diputados y diputadas de esta comisión que nos acompañan hoy día. También saludar muy afectuosamente a los becarios y becarias que nos acompañan hoy día en esta sesión. Y destacarle también que, como usted mencionó, estamos aquí con Aysén Echeverry, que es directora de la ANID, y con jefe de gabinete y asesores tanto del Ministerio de Ciencia como de la ANID. Yo primero quiero mencionar, como usted dijo, que la discusión de hoy día la vamos a enfocar en el tema de los becarios y del problema particular de la extensión de becas. Y vamos a dejar, como usted bien dijo, señor presidente, para el día miércoles una discusión presupuestaria más amplia que incorpora también el tema de Becas Chile para el día miércoles, pero quiero ser muy enfático también con lo que mencionaron ambos diputados anteriormente. El presupuesto de Ciencia 2020 aumentó en un 6%, el presupuesto de Ciencia del Ministerio de Ciencia 2021 tiene un incremento de un 0,7%. Ese incremento se ve reflejado en dos grandes áreas que creo que es importante mencionarla incluso hoy día como introducción. Uno es el fortalecimiento de la institucionalidad, donde logramos articular una serie de capacidades que están en la ley y que había sido difícil articularlas. Hoy día vamos a tener la capacidad, por un lado, de contar con un fuerte componente de innovación y de transferencia tecnológica, y eso va a estar reflejado en el presupuesto. Vamos a tener un componente adicional de participación respecto a los institutos tecnológicos públicos, y eso también otorga grandes fortalezas institucionales, que es lo que tenemos que hacer inicialmente. Ahí tenemos un gran tema que podemos discutirlo el día miércoles, cómo las medidas de este presupuesto 2021 apuntan muy directamente a fortalecer la institucionalidad. Y por otro lado, que en tiempos difíciles hemos tenido que tomar decisiones difíciles y hemos optado por un resguardo de nuestro Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Ese es el segundo gran eje que podemos discutir el día miércoles, un fortalecimiento del Sistema Nacional, un resguardo del Sistema Nacional, donde hemos hecho un análisis y una propuesta presupuestaria que no va a comprometer las adjudicaciones en aquellos proyectos que son los más emblemáticos, como Fondesit en cada una de sus modalidades, regular, iniciación y postdoc, centros de investigación, becas nacionales y una serie de otros instrumentos que no se van a ver afectados por el presupuesto 2021, a pesar de que es un presupuesto que se está haciendo en época de pandemia y que es al mismo tiempo un presupuesto responsable de la situación país, con un déficit que no veíamos desde el año 70, con una recesión que no veíamos del año 80, con pérdida de 2 millones de empleo, y es un presupuesto responsable con esa visión, con esa situación, y también es un presupuesto que a la vez toma en cuenta estos dos elementos que les mencioné yo, un fortalecimiento muy claro de la institucionalidad y, por otro lado, un resguardo de las capacidades de investigación nacional, de nuestro Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, de nuestras universidades. Segundo, quisiera mencionar inmediatamente, a modo también en la parte introductoria, de que nosotros hoy día el Ministerio de Ciencia, por las restricciones fiscales que se han generado producto de esta
crisis económica, no ha sido posible conceder extensión universal en las becas para aquellos que la solicitaron a nivel internacional. No hemos podido hacer una extensión de las becas por las restricciones fiscales y porque esto requiere crear nuevos instrumentos que hoy día no existen para crear nuevos beneficios. Y eso tiene que ver con una evaluación que se tiene que hacer a nivel de gobierno, a nivel de IPRES, y en ese marco eso no ha sido posible para esta discusión que tenemos hoy día. Sin embargo, yo quiero destacar aquí mi total compromiso con solucionar este problema y así se lo hemos hecho ver a los becarios, las becarias en numerosas oportunidades en que nos hemos reunido con ellos, en que la ANIT a través de su directora se ha reunido con ellos para intentar solucionar este tema porque sabemos y compartimos que es un problema difícil. En ese sentido, yo quiero comenzar mencionándoles que las becas Chile, en este caso, que son las becas de formación de posgrado en el extranjero, se desarrollan en un marco normativo, en un marco legislativo vigente, y este marco no permite extender la beca de doctorado por un periodo de duración mayor a los 4 años, contabilizado desde el inicio del programa, excepto en tres ocasiones. La primera es por concepto de pre y postnatal. Esa es una excepción por concepto de pre y postnatal. También por motivos de salud del becario o quienes estén bajo su cuidado, lo que implica una extensión de la beca por el periodo que se suspende. Y finalmente, por una disminución de carga académica por motivos de salud, también se puede entonces extender el plazo de financiamiento por 6 meses. Esas son las extensiones que hoy día nos entrega nuestro sistema. Y ese es el marco, por lo tanto, bajo el cual tenemos que trabajar y hemos estado trabajando con la directora de la ANIT para solucionar este problema. Me gustaría entonces dedicarme unos pocos minutos a mencionarles en el marco de las competencias, las atribuciones del Ministerio de Ciencia, de la ANIT, qué es lo que sí hemos hecho. ¿Qué es lo que sí hemos hecho para solucionar este problema? Y como les digo, al cual nos hemos dedicado con mucho compromiso. Y son medidas que hemos categorizado en 3. Algunas medidas que le hemos llamado de financiamiento, otras medidas que le hemos llamado de flexibilidad y otras medidas que le hemos llamado de información. Y hemos trabajado estas medidas no solamente en la ANIT, sino que también en conjunto con becarios y becarias. Primero, en relación a las medidas de financiamiento, creo que es tremendamente importante mencionar que la ANIT no ha detenido en ningún caso la entrega de beneficios a sus becarios, aunque estos se encuentren sin actividades académicas, por lo tanto respetando los plazos de las becas originales. Lo segundo es que la ANIT ha autorizado que los becarios sigan percibiendo financiamiento de la beca estando en Chile y con clases remotas, siendo que el decreto no lo permite. Y por lo tanto se han tomado decisiones extraordinarias para que eso ocurra. Hoy día, personas que siguen percibiendo la beca estando de manera remota incorporan a más de 359 becarios y becarias que han solicitado este beneficio. Esos son el número de personas que han solicitado el beneficio para poder continuar con sus estudios de manera remota y para que sigan percibiendo entonces el beneficio de la beca. Segundo, hemos tomado una serie de medidas que tienen que ver con flexibilidad. El primero de ellos es que la ANIT tomó contacto con 686 becarios en el extranjero que finalizaron o estaban prontos a finalizar sus estudios. 13 becarios han respondido informando principalmente problemas de coordinación con las oficinas de extranjería. Y por ello, la ANIT tomó contacto con los cónsules respectivos y recibirán asesoría por parte de la Dirección de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí tenemos una primera medida de flexibilidad donde hemos trabajado, a pesar de que no son competencias propias ni del Ministerio de Ciencia ni de la ANIT en los temas consulares, sí hemos trabajado para coordinar
con aquellos que sí tienen atribuciones en ese ámbito. El segundo tiene que ver con un anuncio que se hizo del Departamento de Estado de Estados Unidos relativo a que no entregarían visas a los estudiantes que cursaban programas de estudios online. La ANID se puso en contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la Fulbright, y Estados Unidos luego revirtió esa medida y eso también se comunicó inmediatamente a los becarios para que no tuvieran entonces inconvenientes en ese ámbito aquellos que estaban en Estados Unidos. Además de esto, para evitar la pérdida de visas, y esto es importante, para evitar la pérdida de visas de los becarios que están en el último año, la ANID ha entregado certificados de no objeción, los cuales están dirigidos entonces a becarios y becarias que han finalizado su beca, pero que deseen extender su permanencia en el país donde realizaron sus estudios por un plazo no superior al periodo de gracia que se establezca según el tipo de beca. Es decir, aquí se ha emitido un certificado de la ANID para que entonces puedan continuar con sus estudios de acuerdo entonces a los periodos de gracia que se establezcan. Además, hay algunos casos en que las becas, al momento de la firma del convenio, se establecen plazos de duración de los programas que tienen una duración menor de 4 años, contabilizados desde el inicio del programa. Y a ellos también se les envió un comunicado para informar que siempre que cuenten con el respaldo de la universidad, pueden solicitar también entonces esa extensión de beca si inicialmente el programa no estaba establecido para 4 años. Además, la ANID autorizó la prórroga del plazo máximo para regresar a Chile, para becarios cuyo plazo vencía durante la contingencia, ¿cierto?, hasta que las condiciones vuelvan a ser seguras. Además, se ha autorizado y entregado pasajes de retorno desde el extranjero antes de la finalización de los estudios, para que puedan regresar a Chile aquellos estudiantes que efectivamente lo puedan hacer y continuar entonces con sus estudios de manera remota. Entonces, siempre tiene que estar autorizado por la universidad, pero en caso de que esté autorizado, entonces se facilitó el regreso a Chile a través de la compra de pasaje anticipado. Además de eso, se diseñó una nueva plataforma que se llama la plataforma para firma de convenios, especialmente para aquellos que han regresado a Chile, para que no tengan que concurrir a la ANID a firmar sus convenios y lo puedan hacer también entonces de manera remota. Además, se ha permitido renovar la beca con una declaración simple, mientras dura la contingencia, mientras que antes el trámite era no tan simple como solamente una declaración. Y finalmente, se ha permitido la posibilidad de tramitar la inclusión de un hijo para la entrega de la asignación solamente con un certificado de nacimiento y sin trámites adicionales. Después, hemos implementado una serie de medidas que tienen que ver con información. Primero, se creó una sección especial de Centro de Ayudas para Becarios para contestar preguntas frecuentes directamente o también teniendo una sección de preguntas frecuentes en la página de la ANID que pueden encontrar entonces aquellos que lo necesiten para mayor información. En este sentido, la ANID ha recibido hasta el momento y ha respondido 38.177 consultas de becarios y se han respondido, y de las cuales 334 han sido por reclamos. Entonces, yo quiero cerrar esta primera parte, señor presidente, indicando que estas medidas de financiamiento, medidas de flexibilización y medidas de información que se han tomado desde la ANID, que se han tomado en estrecho contacto con los becarios y becarias, constituyen entonces acciones muy concretas que se han tomado desde el Servicio y el Ministerio de Ciencia, y creo que apuntan efectivamente a lo que mencionaba usted respecto a comprometernos con que los becarios puedan tener las condiciones para completar con sus estudios en este momento que sabemos que son tiempos muy difíciles para todos. Yo quiero cerrar esta primera parte donde me he referido exclusivamente al tema de los becarios que están hoy día en el extranjero. Después podemos también, en una ronda siguiente, hablar de aquellas medidas que se han entregado en relación a los becarios nacionales
Y en relación a la conversación que podemos tener ahora, creo que también podemos contar con todo el conocimiento que tiene de estas materias Aysén Echeverry como directora de la NIT. Así que yo con eso, presidente, cierro y quedo entonces atento a preguntas y comentarios y luego podemos entonces hacer una ronda de respuesta y quizás también dedicarnos al otro tema de las becas nacionales. Muchísimas gracias. Presidente. Soledad, no sé si el Sí. presidente titular está. Lo acabamos de perder. ¿Puede presidir usted, por favor? Sí, bueno, intentar. Gracias, señor ministro, por su exposición. Yo les propongo a los miembros de la comisión que a continuación escuchemos a los representantes o a algunos becarios presentes y enseguida, habiéndolos escuchado a ambos, los miembros de la comisión hagamos nuestras intervenciones, preguntas o comentarios. ¿Les parece? Muy bien. Yo, María Soledad, no tengo aquí, le pido que me ayude a quien está pidiendo la palabra de parte de los becarios. Sí, entiendo que tendríamos que escuchar a Aysén Echeverry de la NIT primeramente y luego a los becarios, ¿le parece, presidente? Bueno, yo le había entendido al ministro que pasábamos a una ronda respecto a su intervención. Yo no tengo ningún inconveniente en escuchar a la directora de ANIT primero, pero veo que el diputado Tomás Kirch está pidiendo la palabra. Entiendo que está asintiendo lo que usted dice, presidente. Lo mismo el diputado Castro. Sí. Ok, entonces le damos la palabra a los becarios. No, a la señora Aysén. María Soledad y señor presidente, por su intermedio, el relato que hizo el ministro es bastante completo respecto de las acciones que ha tomado la NID, así que en lugar de restar más tiempo a eso, sugiero que escuchemos a los becarios y que demos espacio para poder responder preguntas en caso de que fuera necesario profundizar sobre alguno de los puntos. Muy bien, directora, muchas gracias. Ahora sí damos la palabra a los becarios. ¿Me ayuda, por favor, María Soledad? No sé si quién querrá comenzar. Le prendí el micrófono a Yerusa. Ok. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Sí, está autorizado. Ok, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jerusa Brignardelo, soy becaria Chile, resido actualmente en Londres, estoy en mi último año de doctorado en Imperial College London. Y básicamente para este meeting estoy con dos colegas más, quienes son el caballero Diego Calderón, quien es economista, y el caballero Joaquín Polit, quien es abogado, ambos candidatos a doctor en distintas instituciones, evidentemente becarios Chile. Entonces les quiero contar un poco en relación a lo que nosotros venimos a presentar el día de hoy. Primero que todo quisiera agradecer a la Comisión de Ciencia y Tecnología por brindarnos esta nueva oportunidad de presentar nuestras solicitudes el día de hoy y también del último meeting que tuvimos la semana pasada, el día miércoles. Algo que me gustaría repetir para los presentes que no estuvieron la semana pasada, nosotros revisamos la base de datos de NIT y nos dimos cuenta que el 58% de los becarios, contando desde marzo 2020 hasta el próximo año, sufrirán o van a sufrir problemas relacionados con COVID. Entonces esto es bien importante porque desde el punto de vista de que hay convenios que ya vencieron, hay convenios que están por vencer, entonces es un punto importante para destacar
la significancia de nuestra problemática. Y que además esto es algo que afecta a todos, aquí no hay distinción, ¿ya? Todos los becarios nos hemos visto afectados por la pandemia, especialmente acá en Europa, donde hemos tenido lockdowns obligatorios. Ahora, nosotros, a partir de la base de datos de la ANID, tuvimos la posibilidad de acceder a los emails de nuestros colegas becarios y enviamos aproximadamente 1000 emails, más o menos, donde pudimos encuestar a todos ellos y recolectamos una data bien interesante. Y acá simplemente estoy mostrando cuáles son las adversidades sufridas por los becarios Chile, donde el 100% nos indica que han tenido dificultades académicas por el desarrollo de la tesis, que impiden el desarrollo de la tesis citada a la problemática de la pandemia, que no menor, que casi el 78% de los becarios Chile están con problemas de salud mental, que incluyen ansiedad y estrés, que es algo no menor, porque más bien las personas que han estudiado en posgrado en el extranjero saben que es esto algo común, a los que han estudiado nacionalmente también. Imagínense cómo debe ser cuando el futuro es mucho más incierto bajo las condiciones de una pandemia. Además, el 75% de ellos también han sufrido porque hay cierres de universidades, laboratorios y bibliotecas. Entonces, otro punto interesante, que es importante destacar acá, es que la mitad de los becarios en problemas son el soporte económico de una familia chilena en el extranjero. Y que inclusive en algunos países, si estamos hablando por cómo implica este soporte del becario, inclusive en algunos países, como por ejemplo en Francia, no todas las visas de pareja o de cónyuge permiten trabajar. E inclusive también otra cosa que también es relevante, es que el 25% de los becarios realizamos labores de cuidado durante la pandemia. En mi caso, yo tengo una hija de 2 años que tengo que cuidar, tengo que escribir mi tesis, no puedo ir al jardín porque yo soy grupo riesgo, y tengo que lidiar todo eso haciendo malabarismo todos los días desde que estaba en el lockdown de marzo acá en Londres. Y otro punto que también es bien importante es que nosotros como becarios no tenemos ninguna red en el extranjero. O sea, nosotros nos venimos con lo que tenemos, algunos con pareja, algunos solos, pero no tenemos familiares, no tenemos absolutamente nada. Entonces, con acá quiero dejarles a mi colega Diego Calderón, economista, quien les va a explicar un poco qué es este gráfico y qué significa. ¿Se escucha? Sí. Yo me llamo Diego Calderón, soy candidato a doctora en Economía de la Universidad de Warwick, acá en Reino Unido. Gracias, Jerusa, por el pase y muchas gracias, señor presidente, y a la comisión por la oportunidad de exponer nuestro caso. Procuraré ser breve y preciso. En la sesión anterior, señor presidente, se preguntó cuál es el orden de magnitud que involucraba esta extensión. El grupo de afectados hizo la tarea y traemos un número. Según nuestras estimaciones, realizadas con la información pública disponible, calculamos a grosso modo que esta extensión de 6 meses involucra un esfuerzo adicional equivalente al 4,5% de lo ya invertido por el Estado en 4 años de becas Chile para doctorado en el extranjero. Y calculamos que este monto, el monto de la extensión, está en el orden de los 4.100 millones de pesos. Este monto, señor presidente, considera 6 meses de extensión para 490 becarios de doctorado en el extranjero, cuyos programas finalizan entre agosto de 2020 y marzo del 2021, es decir, los afectados por la pandemia, e incluye los gastos de manutención y los gastos asociados a visado. Es decir, señor presidente, y con esto le devuelvo la palabra a Jerusa, este es un esfuerzo mínimo comparado con los recursos públicos que ya han sido invertidos por las chilenas y los chilenos. Por lo que además de todo lo ya mencionado, sería responsable en cuanto al cuidado de dicha inversión. Es decir, hay que poner esto en perspectiva desde el punto de vista de los recursos públicos y también desde el punto de vista del futuro de la ciencia en el país. Jerusa. Ok, muchas gracias, Diego, por tu intervención. Me gustaría que el colega Joaquín Polit me está pidiendo la palabra por interno, así que me gustaría que él pudiese participar también. Muchas gracias. Buenos días, ¿se escucha, no? Sí. Bueno,
Buenos días, honorables diputados, señor ministro. Señor presidente, me gustaría hacerme cargo de algunas cosas que dijo el señor ministro, que justamente por lo mismo venimos a intervenir después para poder contestarlas, y que están dentro del ámbito de mi especialidad. ¿Ah? Yo, además de ser abogado, soy profesor de la Universidad de Chile de Derecho. Por lo tanto, quiero hacerme cargo respecto de la imposibilidad normativa que él señala para poder realizar esta extensión. Él dice que habría que tener nuevos instrumentos porque el decreto 664 no contemplaría la situación que nos aqueja. Permítame discrepar con aquello. La fuerza mayor, o caso fortuito, además de estar estipulado en nuestro ordenamiento común, aplicable también al derecho público, pues no tiene regulación específica en ese ámbito, es el Código Civil, y el caso fortuito fuerza mayor está definido en el artículo 45. Hoy día no solamente los especialistas chilenos, en mi ámbito de especialidad es el derecho civil, estiman que la pandemia es un caso por antonomasia de fuerza mayor en la cual una persona con ciertos cálculos normales de previsibilidad no tiene dentro de eso, dentro del futuro avisorable, una pandemia, y es irresistible, es decir, universalmente las personas no pueden sobrepasar con el control normal de un hombre razonable este tipo de circunstancias. La prueba mayor, señor presidente, de esto es que habemos distintos becarios de distintas especialidades en la misma situación. Si fuera una circunstancia particular o subjetiva, no se produciría esa confluencia objetiva de estar todos los becarios en una misma circunstancia puestos en el extranjero, en distintos ámbitos de su quehacer, en la misma imposibilidad de haber desarrollado por 6 meses sus investigaciones. Es más, pongo el ejemplo, y en esto estoy seguro que todos los becarios y becarias están de acuerdo conmigo, porque se ha producido en todas las universidades del mundo. Cuando comenzó la pandemia, en todas las universidades en las que estamos nosotros, de prestigio y a nivel internacional, se extendieron los financiamientos doctorales para nuestros compañeros nacionales de aquellos países. Somos el único país que está expuesto y haciendo, con esto me hago cargo, el ridículo, teniendo a los becarios yendo a pedir ayuda a universidades extranjeras y a estados extranjeros. El único país que con una especie de subdesarrollo exitoso nos tiene a nosotros yendo a pedir a otros estados ayudas para continuar nuestros estudios, con nuestros supervisors, directores, supervisores de tesis mirándonos con unas caras realmente sorprendidos, porque este es un caso en el que a todo el mundo se le extendió los financiamientos doctorales, porque es un caso de fuerza mayor. Y es más, el señor ministro citó, señor presidente, 3 circunstancias en las cuales la beca permitiría, por el artículo 23, la extensión por fuerza mayor. Dentro de esas causales, perfectamente, en cuanto a los motivos de salud, pues la pandemia es un peligro potencial de salud, en el cual las personas se ven obligatoriamente disminuidas en su carga académica porque no pueden realizar la investigación, producto de una situación de salud mundial. Evidentemente que eso permitiría, dentro de esa hipótesis, sin la creación de un nuevo instrumento, poder acceder a la extensión de las becas, es decir, la fuerza mayor, tanto por el derecho común del Código Civil como por el mismo decreto 664, permite la extensión de las becas. Por lo tanto, no es certero desde el punto de vista del derecho que no se pueda realizar esa interpretación del decreto sin la necesidad de la dictación de un nuevo instrumento. Esta es una situación, además, que permite perfectamente una reclamación tanto por vía administrativa como por vía judicial. Es decir, hay muchos ámbitos donde los contratos en distintas esferas se han visto afectados por una situación inimputable a una de las partes, en este caso a los becarios. Y los becarios lo que están pidiendo es una extensión igual al cierre de las universidades, la imposibilidad de realizar terreno, el cuidado de los hijos, etcétera, desde marzo a septiembre. Por lo tanto, cabe perfectamente esa situación dentro de lo que estamos solicitando. Una situación distinta es que el ministro diga que no puede, por partida presupuestaria, asignar esa extensión, pero no es correcto ampararse desde el punto de vista del derecho en el decreto 664 ni tampoco en la legislación porque lo permite, sino ninguno del resto de los países en los cuales estamos hubiera realizado esa extensión, y esa extensión se realizó al segundo mes.
La respuesta de ANID llegó el 30 de septiembre, señor presidente. La verdad, ninguna administración diría que aquello es una respuesta efectiva, ni en el ámbito del financiamiento, ni en el ámbito de la flexibilidad, ni en el ámbito de la información, que fue lo que citó el señor ministro. Muchas gracias. Bueno, para continuar con nuestra presentación y finalizar brevemente, me gustaría poner a todos los presentes de la comisión, a los señores honorables diputados, en la siguiente perspectiva, que imaginen que ustedes son elegidos por los ciudadanos durante 4 años y que ustedes les dicen simplemente que les van a pagar hasta los 3 años y 6 meses, pero que a pesar de todo tienen que seguir trabajando por no financiamiento, que no van a poder sus proyectos, porque si no siguen trabajando, a ustedes les van a hacer devolver todo el dinero que gastaron durante sus 3 años y 6 meses trabajando con las comunidades, haciendo sus labores fundamentales para la sociedad. Entonces, yo me imagino si ustedes estuvieran en ese escenario, ciertamente sería algo bastante desventajoso para ustedes. Y así es como nos sentimos nosotros realmente, porque queremos trabajar, pero estamos en una situación que es complicada y que es dificultosa. Y acá, para finalizar simplemente, coloco algo como para que se imaginen ustedes cuando nosotros postulamos a las becas Chile, porque me quiero dejar bien en claro que cuando nosotros somos becarios, nosotros postulamos a las becas, no porque tenemos que pagar, nos tienen que pagar un favor político, a mis papás nada, no porque soy una persona de una clase social acomodada, la cual me la gano por, valgas, como se dice coloquialmente, por un pituto, no, porque tengo un mérito. Porque fui buena en la universidad de empleado, porque trabajé en el laboratorio, porque me quemé las pestañas en mi magíster y saqué 3 publicaciones de primer autor. Entonces, fueron cosas que fui construyendo poco a poco. Y así como yo las hice, las hicieron todos mis compañeros de Becas Chile, que estamos actualmente en el extranjero, y que me imagino las personas que van a postular en algún momento, en los próximos años. Entonces, cuando nosotros postulamos a las universidades top del mundo, yo estudio en la Universidad 8 del mundo, no es fácil, porque la cancha no es pareja. Pero aún así, llegamos con las cartas de aceptación. Y después nosotros vamos, esto es como subir el Everest en realidad. Porque nosotros cuando estamos haciendo nuestro doctorado, y este es un camino tan dificultoso como cuando se sube al Everest, y ya pasamos el primer año, ya pasamos el segundo, viviendo en un país, hablando una lengua que no es la de nosotros, estando lejos, surfeando dificultades y distintos problemas, y llegamos al año 4, donde nos sentimos todos orgullosos porque vamos a escribir la tesis, porque vamos a terminar, pero nos encontramos con el COVID. Y estamos en el último campamento antes de lograr los 8.000 y tantos metros que tiene el Everest. Y lo único que estamos pidiendo para poder concretar y llegar a la meta y a la cumbre y poner nuestra banderita y después que podamos decir con mucho orgullo, somos doctores, o soy la doctora Jerusa Brignardello, necesito la extensión de las becas. Y eso es lo que queremos solicitar nuevamente, extensión universal de 6 meses para todos los becarios chiles afectados. Muchas gracias. Y no tengo nada más que agregar. Muchas gracias a los 3 expositores. El presidente no ha regresado con Soledad, ¿no? No lo veo, presidente. Muy bien. Entonces... Hay otro becario, no sé si querrá intervenir, Cristiano Undurraga. ¿Perdón? Hay otro becario que es don Cristiano Undurraga. Ah, ya. Le damos la palabra entonces. Ahí. Muchas gracias por la palabra, muchas gracias por la invitación a la comisión a hablar hoy día. Bueno, la presentación de los becarios extranjeros fue súper clara, súper evidente que acá hay una falta de voluntad para poder solucionar el problema. A esta sesión se supone que hay gente del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, gente del Ministerio de Hacienda, de la DIPRES, y al menos se invitó también a gente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Respecto a el Ministerio de Ciencia, a ANID. ANID ha presentado ciertas opciones
para que los becarios puedan extender. Básicamente estas opciones no siempre son trámites fácilmente de hacer. Un becario que está en una universidad en el extranjero o incluso aquí en Chile puede ir a la Secretaría de Estudio de Posgrado a pedir certificados, puede acceder a certificados médicos para que puedan llevarse y pedir la extensión. Eso también es algo que hay que pensar al momento de ofrecer soluciones. Aquí muchas personas han podido optar por solicitar estas extensiones, pero a muchas se le han rechazado porque falta un documento, porque el papel no está bien hecho, porque etcétera. Entonces, al momento de proponer soluciones, y aquí apelo directamente a la NID, a la gente del ministerio, tenemos que pensar bien cuáles son las propuestas de soluciones. El solicitar extensiones, ya sea por razones de salud, ya sea por disminución de la carga académica, requiere solicitar y hacer trámites que no es fácil para la gente, incluso la que está en Chile o la que está en el extranjero. Entonces, en ese sentido, la solución más concreta es intentar modificar los decretos en los puntos en los cuales puedan ayudar a dar esta extensión de al menos 6 meses, tanto al 35 de becas nacionales como al 664 de becas internacionales. Respecto al presupuesto, aquí se ha hablado de que el presupuesto de ciencia de este año no ha disminuido. Bueno, lo podemos ver respecto al 20 y el 21, hay un aumento del 0,6%. Pero si nos vamos al detalle del presupuesto, este tuvo una disminución en todos los programas relacionados con formación de becaria y becario. Becas nacionales, becas internacionales o becas chiles, programas de inserción, etc. Entonces, aquí finalmente, y perdonen lo coloquial, pero los que pagan el pato de estos problemas son las y los becarios que están en formación y son los que están más precarizados. No es lo mismo que a un investigador que lleva 10 o 20 años en una universidad y tiene financiamiento y tiene contrato y tiene una posición en la universidad, que se le recorte un poco el presupuesto, a un becario que está totalmente precarizado, que lo único que tiene como ingreso es la beca, que no podemos tributar ni aquí ni afuera, no podemos solicitar otras opciones de financiamiento, etc. Entonces esos son puntos claves, son elementos claves al momento de analizar y ver soluciones. Respecto al Ministerio de Hacienda y DIPRES, yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo. La presentación de los becarios fue muy clara al mencionar que lo que se tiene que invertir ahora es muy poco comparado con lo que ya se invirtió. Entonces va a haber una pérdida de la inversión importante. No puede ser que por una cosa presupuestaria, y si vemos los números, no es mayor, se le trunque la posibilidad de obtener subtítulos a la gente tanto en Chile como en el extranjero. Respecto a la gente que está en el extranjero, y aquí me afirmo de algo que mencionó el ministro, ese documento que entrega CONICYT para los becarios que están en el extranjero, que puedan gestionar la extensión de la visa, eso no les sirve. Lo que les sirve es algo que diga que tienen presupuesto para mantenerse más tiempo. Y eso se consigue con una extensión. Bien lo mencionaba Joaquín antes, la mayoría de los países, de lo que al menos nosotros conocemos, han hecho extensiones automáticas a las y los becarios. ¿Cómo es posible que en Chile no se pueda hacer eso? Obviamente sabemos que estamos en contexto, en una coyuntura de un problema de
de sanidad, de pandemia mundial, pero este es un pequeño esfuerzo. Son redistribuciones de presupuestos que se pueden hacer, sacar un poco de aquí, un poco de allá, que los investigadores que están consolidados puedan hacer un esfuerzo para ayudar a las personas que están en formación, que como les decía, y esto lo quiero recalcar, son las personas más precarizadas las que están en formación, los becarios de magíster, los becarios de doctorado, la gente postdoc, porque no tenemos contrato, porque no tenemos tributaciones, etcétera. Entonces yo creo que en esos 3 puntos es donde tenemos que avanzar y buscar soluciones. Bien. Don Jaime, está el diputado Bianchi presente hoy. ¿Ahora sí se escucha? Sí, ahora sí. Ya, muy bien. Vamos a iniciar la ronda de preguntas. Ya el ministro yo creo que tiene clara la situación, agradecemos las exposiciones. Se ha reiterado en el mismo tono siempre las exposiciones y lo que yo creo que la pregunta que nos queda, ministro, es si se va a poder acceder o no a esta extensión. Vamos a dar la palabra a los diputados que la soliciten. Usted, Soledad, me indica el orden. Los miro atentamente. El diputado Cast. ¿Alguien más va para poder anotar enseguida? El diputado Hirsch, veo levantando la mano. Diputado Castro. Diputado Toá. Don Jaime Toá. Bien. Entonces vamos a dar la palabra al diputado Cas. Le damos la palabra, vamos a redondear todas las preguntas, luego vamos a dar la palabra para la respuesta. Tiene la palabra el diputado Cas y después se prepara el diputado Tomás Hirsch. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, lo primero, agradecer las exposiciones de los becarios. Yo creo que todos los acá presentes estamos muy claros con que el problema existe. Yo creo que acá, sin duda, la situación en que han quedado no solo ustedes, los becarios, sino que la gran mayoría de los chilenos, producto de esta crisis, es algo brutal, es algo muy claro. Y yo creo que dentro de ese contexto, primero, cabe una gran pregunta, y creo que tienen que hacérsela a cualquier chileno, bien nacido, porque todos los problemas personales que nos aquejan, yo me excluyo absolutamente porque por primera vez en mi vida, en los últimos 2 años he trabajado en una institución del Estado, con recursos del Estado, y no he tenido absolutamente ninguna afectación producto de esta pandemia en cuanto a mis ingresos personales, pero no es la realidad de los millones de chilenos, ¿no? Y creo que en ese contexto vale la pena, como cualquier persona con sentido común, definir cuáles son las prioridades y a quién tenemos que acudir con nuestra ayuda, con los presupuestos que existen, que podrán ver ustedes no solamente atendiendo al presupuesto del ítem de ciencia y tecnología, sino que de todos los ministerios de Chile, sobre todo aquellos que tienen una fuerte composición social, que hay un esfuerzo enorme de endeudamiento de Chile, de refocalización de muchos programas que sin duda va a implicar que otros programas queden afectados. Entonces, hay una pregunta ética que tienen que hacerse ustedes también como becarios, creo yo, y todos los que pertenecemos, digamos, tomamos alguna decisión en este tipo de cosas en Chile respecto a esas prioridades. Y no quiero sesgarlo, no quiero decir que la de ustedes, la demanda de los becarios o la prioridad de este problema está por debajo de otras, sino que se los dejo simplemente a ustedes a que puedan comparar. Si es que hay programas sociales y hay una serie de cosas que uno siempre tiene que, en política, definir quién va primero en esta fila de necesidades. Y lo otro que hay un tema administrativo, que en la interpretación que dio el becario abogado, estoy buscando acá el nombre, Joaquín Polit, efectivamente lo que él dice, que el artículo, digamos, el decreto, que hace referencia a la fuerza mayor como una causal de extensión de este tipo de cosas o excepcionalidades en cualquier otro ámbito, es una causal que se tiene que aplicar sin duda, o se puede aplicar sin duda, pero es una aplicación que se tiene que hacer, como bien decía también Cristiano Undurraga, caso a caso.
O sea, todas estas excepcionalidades tienen que aplicarse caso a caso. Lo que explica el ministro, lo que dice el decreto, el derecho administrativo, es que un decreto que define un marco de referencia y que define también las excepcionalidades tiene que aplicarse no como una generalidad, ¿ah? No puede aplicarse como una generalidad, tiene que aplicarse entendiendo las realidades circunstanciales con las cuales se quiere aplicar excepcionalidad. Entonces, su interpretación, Joaquín, es incorrecta en el sentido que uno se puede extender a priori mientras no se revierte el decreto. Sí, por supuesto, y ya se ha hecho en numerosos casos. De hecho, usted mismo ha dado algunas consideraciones de ayudar, generar algunos complementos y algunas atenciones que se han hecho cuando las personas han postulado, ¿no? Entonces, la interpretación, para que quede claro, digamos, en esta discusión, la excepcionalidad existe por fuerza mayor, pero caso a caso, no como una revertir el decreto en su generalidad. Y bueno, por último, decirle justamente al ministro que ojalá podamos hacer este ejercicio de presentar también aquellas consideraciones caso a caso donde se haya aplicado la excepcionalidad, donde se haya ayudado a subsanar cuestiones no solo como las que ya planteó en términos de ayuda en los consulados, para problemas consulares, sino que también hacer referencia a aquellas otras ítems que se ha procesado, sobre todo desde la ANID, que entiendo que ha sido la gran precursora de esta solución. Gracias, presidente. Eso es todo. Gracias, diputado Kass. Continúa el diputado Tomás Hirsch, luego viene el diputado Castro. Le damos la palabra a Tomás. Gracias, presidente. La verdad es que en este tema llevamos mucho tiempo y el ministro lo sabe. Creo que justamente del ámbito de los becarios y de esta comisión hubo la responsabilidad de tomar este tema desde el comienzo mismo de la pandemia. Y sin embargo hemos visto cómo esto se estira, y si bien el ministro nos habla de algunas respuestas que se han dado, particularmente en el tema de financiamiento, flexibilidad e información, con muchos puntos, yo tomé nota de cada uno de ellos, no se ha resuelto el problema de fondo. Y es que aquí hay cientos de becarios y no sé si el ministerio tiene claro el número exacto, no sé si se ha hecho realmente un catastro exacto, como corresponde en la ciencia, de cuántos son los becarios que están en esta situación, pero que están en una situación muy complicada. Entonces, y la verdad es que me parece muy bien las medidas que ha mencionado el ministro, tanto de financiamiento, de flexibilidad, sobre todo hay mucha de flexibilidad, de información. A propósito de información, me dicen que está cortada la señal, María Soledad, que todavía no se ha resuelto, ¿no? Había mucha gente siguiendo esta sesión. Sí, no sé si... efectivamente, diputado, hay problemas en la plataforma, lo están tratando de solucionar. Ya. Pero esta sesión va a quedar grabada en todo caso. Ah, perfecto, gracias. Entonces, yo creo que el ministro nos ha dado unas charlas que compartimos todos sobre la importancia de la ciencia en Chile y lo ha publicado además en entrevistas en distintos medios. Yo mismo le discutí al comienzo cuando fue nombrado por el presidente esta dualidad de criterios del presidente de la República diciendo cuando haya más recursos vamos a darle más plata a la ciencia. Y yo decía, y creo que lo compartíamos, en realidad esto es al revés. Cuando se desarrolle más la ciencia va a haber más recursos en el país. Es dar vuelta al asunto, porque obviamente es a partir de la inversión en ciencia que el país se desarrolla. La pandemia dejó esto en evidencia. El mismo, estoy tomando palabras del ministro por su intermedio presidente, nos ha dicho hoy día la prioridad es la ciencia para salir adelante de la situación de la pandemia, y así como hemos conocido distintos informes sobre lo que se está haciendo en el país. Entonces, me cuesta entender de parte del ministro, salvo que yo no lo haya entendido bien, presidente, que digan que simplemente no se puede modificar un decreto y estén dispuestos a dejar caer posibles doctores y doctoras para nuestro país. Yo quiero entender eso y quisiera escuchar con claridad al ministro, por su intermedio, presidente, la respuesta a la siguiente pregunta, quizás simple o no, no sé, pero que me parece fundamental. ¿Cómo pretenden evitar que cientos de becarios que están preparándose y completando su proceso para ser doctores para nuestro país, para aportar a la ciencia, no queden
antes de la cumbre, tal como veíamos en ese cuadro, y con ese proceso trunco. Yo quiero entender si tienen pensado algo el ministro, más allá de lo que ya ha hecho, porque nos estamos exponiendo como país. Yo solidarizo con las situaciones personales que cada uno ha comentado, pero además como comisión de Cámara de Diputadas y Diputados, lo que nos corresponde es velar por el interés conjunto del país. No me pueden decir, yo no puedo compartir lo que acaba de decir el diputado Pablo Casca, hay que definir las prioridades, pero por favor, hay medidas que ha tomado el gobierno por miles de millones de dólares y han sido insuficientes en algunos casos y adecuadas en otros. Pero acá estamos hablando de cifras infinitamente menores. Entonces, cuesta mucho entender a los integrantes y las integrantes de esta comisión que el Ministerio de Ciencia no logra obtener, o la ANID, los recursos necesarios para extender las becas. Mi pregunta precisa entonces es, ¿por qué no se avanza en la extensión universal modificando el decreto, cosa que si hay voluntad política se puede hacer y el ministro lo sabe? ¿Y qué van a hacer para que no se pierdan cientos de posibles doctores y doctoras para nuestro país? Esa es mi pregunta específica y yo le pido por su intermedio, presidente, al ministro que por favor nos responda porque queremos contribuir a que esto se resuelva realmente. Gracias. Acaba de volver la transmisión por si acaso, lo estaba verificando. Gracias, Soledad. Agradecemos al diputado Gil. Yo creo que sí, lo importante es si se puede o no acceder a esta extensión y es la pregunta que esperamos después tener del ministro. En el orden de la petición de la palabra sigue el diputado Castro y después finaliza el diputado don Jaime Toá para tener el espacio. Recordemos que tenemos hasta las 13 horas para poder responder las preguntas. Diputado Castro tiene la palabra. Gracias, señor presidente. A ver, primero para poner un poquito en contexto, yo creo que cuando se habla de cifras, yo ahí voy a tener que no concordar para nada con el diputado Tomás Hitch o con uno de los expositores que teníamos hace un rato. O sea, no son platas chicas, aquí no hay platas chicas ni platas grandes. Aquí hay un Estado que va en función de poder ayudar a toda su población, tanto las personas que viven afuera como los que viven adentro. Y recordemos una cosa, a ver, en términos de beneficio, este es el beneficio a nivel individual más grande que se le hace a un chileno. O sea, no hay nadie que reciba en términos de financiamiento un beneficio como el que se le está dando o como el que se le da a los becarios. No por eso no empatizo, por supuesto, con su causa, eso está clarísimo. Pero yo quiero tratar de ir, como lo dije en un principio, ir tratando de buscar soluciones independientes. Por lo menos ya vimos, yo conversé con la directora de la ANID la semana pasada, y pude ver que en el fondo el problema ya, qué sé yo, de las visas o eso, está bien encauzado. Yo creo que lo importante es ir viendo de qué manera vamos desagregando los problemas y vamos apuntando más focalizadamente con respecto a los temas. En específico, es una pregunta para la directora de la ANID. Me gustaría saber acerca de las opciones de extensión que tienen hoy y cómo se han manejado. De qué manera esas extensiones han dado o han resuelto casos en específicos, porque quizás aquí tenemos algunos casos que quizás por falta de desinformación o quizás por falta de engrane con la NID, qué sé yo, no han tenido en cuenta cierto tipo de herramientas para conseguir estas excepciones. ¿Qué es lo que se puede hacer hoy en día? ¿Qué es lo que han hecho algunos de las personas que quizás no están viendo, quizás que ya resolvieron? ¿Qué es lo que han hecho específicamente? Gracias. Gracias, diputado. Yo considero que sí, quizás es un beneficio grande, pero si lo vemos de la parte de costo, pero esto es una apreciación personal, pero creo que el beneficio no solamente lo entrega el Estado, sino que lo entrega a los becarios con el aporte que realizan al país. Yo invertiría la palabra beneficio al aporte que también realizan ellos. Quizás es una inversión que se está haciendo más allá de una ayuda que se está dando. Yo creo que es un tema mutuo y que el país también tiene un alto beneficio de esto. Presidente. Siguiendo la palabra, tiene el diputado Jaime Toá la palabra. El diputado Cas está pidiéndole al presidente. ¿Diputado Cas? No está conectado. El diputado Castro, presidente. Ya. Diputado Castro.
Sí, no, sobre el punto, presidente. Sí, sí. A ver, para que quede claro, el punto que hice yo era específicamente, yo hablo de un beneficio porque efectivamente es un beneficio que le entrega el gobierno de Chile, el Estado de Chile se lo entrega a chilenos que van a estudiar afuera. El mismo beneficio, porque eso es un beneficio que se le entrega a una persona, por ejemplo, con un crédito COVID, o una persona que se le entrega a un IFE, ¿para qué? Para que en el fondo siga produciendo para este país, para que siga viviendo en este país. Entonces, yo creo que lo importante acá, que ojalá la pregunta, más que, con todo respeto, presidente, su intervención en cada una de nuestras exposiciones o preguntas. Yo entiendo que usted tiene una mirada, yo también la tengo, y todos la compartimos, pero es importante, creo yo, ir en busca de las soluciones en específico y en concreto de cada uno de los temas que se han planteado. Gracias, presidente. Perfecto. Ahora sí, don Jaime, le damos la palabra. Gracias, presidente. A ver, yo no quisiera referirme de nuevo a los fundamentos de esta situación que estamos viviendo. Parto de la base que el ministro, la directora de la ANID, todos los parlamentarios que somos parte de esta comisión, coincidimos en que la importancia del desarrollo científico es vital para el futuro del país y que dentro de eso la formación de capital humano avanzado a través de las becas Chile es una pieza fundamental. Ahí yo nunca he escuchado ninguna divergencia respecto a eso. Lo que yo quisiera, señor ministro, es que tratemos de identificar cuál es el problema real que existe. Después de todas estas intervenciones, a mí no me queda claro si hay un problema de recursos. Yo le pediría al señor ministro que nos dijera que hay una restricción presupuestaria y podríamos discutir ese tema. Ahora, si hay un tema legal, administrativo, fruto de los alcances o ambigüedades del decreto, concentrémonos en ese tema y veamos nosotros como comisión cómo podemos contribuir a que ese tema sea resuelto. Ahora, si este problema tuviera una solución más integral, como hemos hecho en el Parlamento con muchos problemas que han surgido a través de la pandemia, analizar la posibilidad de un decreto, de una ley express de discusión inmediata que zanje definitivamente esto y que permita que el Ministerio y la agencia puedan actuar con pleno respaldo legal. Ahora, bueno, sabemos que como parlamentarios no tenemos iniciativa en esta materia porque implica gasto fiscal, pero a mí me gustaría que el ministro nos dijera exactamente dónde está el problema. ¿Dónde está el problema? Eso a mí no me queda todavía suficientemente claro, entendiendo que hay un esfuerzo, que se han resuelto algunas situaciones y se están tratando de resolver otras, pero yo creo que esto requiere una solución integral, no una solución gota a gota, que significa un gran esfuerzo para todas las partes, para el ministerio, para la agencia, para los becarios, que es un camino muy tortuoso, y por tanto, en la medida que el ministro y la agencia nos diga exactamente dónde está el problema, ataquemos ese problema. Gracias, presidente. Diputado Toá, considero lo mismo que usted, buscar la solución es un problema económico. Yo lamento que no haya llegado todos los invitados, agradezco que esté el ministro de Ciencias, que ha seguido, ¿no es cierto?, la extensa discusión que hemos tenido de esto, pero también teníamos citado al director de presupuesto, teníamos citado al ministro de Relaciones Exteriores, don Andrés Alaman, que lamentablemente no están presentes y creo que la solución pasa por un tema también integral. Si está la voluntad,
Si están los recursos, como dice usted, yo creo que no hay problema, así como lo hemos hecho en otras ocasiones, de hacer una ley de manera rápida que pueda dar solución, pero por sobre todo dignidad a estas personas que están reclamando el día de hoy algo que me parece que es totalmente justo, pero que no solamente tiene que quedar en la valoración que le demos, sino también en una respuesta clara que le permita en el tiempo poder tener la certeza y la seguridad. Ministro, le damos la palabra para poder responder las consultas y también saber su apreciación. Gracias, señor presidente. Por su intermedio también agradecer la participación de todos los diputados, diputadas, también becarios y becarias. Voy a tratar de responder tanto los temas que se presentaron con los becarios y becarias como con los diputados, pero quiero también dejar un espacio para que Aysén también complemente, así que voy a tratar de también ser breve en honor al tiempo. Lo primero es que yo quiero referirme directamente a las palabras de Jerusa, y yo quiero decirle que comprendo la difícil situación. Yo también fui una persona que estudió en el extranjero, sé la dificultad que tiene vivir con pocas redes en el extranjero, y por lo tanto comprendo la situación, de verdad la comprendo. Y por eso es que hemos estado tratando de solucionarla, y nuestro único interés es que los estudiantes puedan terminar sus estudios. No podemos tener otro interés que los estudiantes y las estudiantes terminen sus estudios en el extranjero y puedan continuar con su vida académica. Ese es nuestro interés. El asunto es ver cómo, y aquí se ha planteado esa pregunta. Pero Jerusa también habló de reconocer el talento, y yo creo que la voluntad del Estado en reconocer ese talento se manifiesta en este apoyo que se llama Becas Chile, que es un apoyo a la formación de personas en el extranjero porque creemos en ese talento y en las oportunidades que existen en el extranjero para complementar nuestras capacidades en Chile. Por lo tanto, no es solamente que yo estoy comprometido con esto, tenemos una voluntad del Estado que se manifiesta en un muy buen subsidio para que los estudiantes puedan estudiar en el extranjero. Habiendo dicho eso, quiero referirme muy brevemente a lo que mencionó Cristian Undurraga, porque creo que por ahí puede ir la solución, ¿sí? Yo creo que Cristian habló en varias oportunidades de que todavía encontraban que era difícil, que había dificultades de simplificación. Trabajemos en eso. Hemos hecho eso, y por eso es que nosotros pusimos una categoría de cómo podemos ayudarlo a solucionar esos temas de tramitaciones que les hacen difícil la permanencia en el extranjero para terminar sus becas. Yo creo que hemos trabajado en eso y quiero decirle que tenemos toda la disposición para seguir haciéndolo y encontrar soluciones respecto a simplificación. La modificación de decreto, que lo mencionó también el diputado, claramente no lo podemos hacer a la rápida. Aquí nos estamos jugando cómo vamos a formar nuestro talento en el largo plazo y por lo tanto tenemos que ponerle mucha atención a cómo vamos a modificar esos decretos si nos vamos a meter en esa discusión. Y ahí creo que empalma con otros temas que estamos trabajando nosotros más a mediano y largo plazo con nuestro plan de desarrollo de talento que tiene justamente ese objetivo de identificar cuáles son los nudos y proyectarlos hacia el futuro. Pero esa es, a mi parecer, otra discusión. Con respecto a lo que mencionó Cristian del presupuesto, yo quiero ser absolutamente enfático acá. El presupuesto tiene como objetivo construir una institucionalidad que nos proyecta los próximos 30, 50 años. Y por eso que es importante los temas de transferencia, de innovación, de capacidad de investigación en el Estado, porque queremos fortalecer el sistema. Ese sistema no se fortalece de la noche a la mañana y este es un gran paso. Independiente si podemos después ver exactamente en qué programas, institucionalidad y resguardo del sistema nacional, como lo vamos a discutir el miércoles en profundidad, son los ejes que hemos planteado para ese presupuesto. Pero quiero volver a la discusión central que tenemos acá. Y quiero discrepar con lo que mencionó Joaquín Polit, porque esta imposibilidad normativa en caso de fuerza mayor exime de obligaciones, no crea nuevas obligaciones. Por lo tanto, yo no soy un experto en esto, pero en lo jurídico creo que estamos bien. No estamos haciendo los esfuerzos para eximir de obligaciones, y eso es lo que nos permite entonces la situación de fuerza mayor. Por ejemplo, Joaquín, en los temas de salud.
en los temas de salud, donde efectivamente es un caso de fuerza mayor y existe la posibilidad de que esa extensión se dé por condiciones de salud, 141 becarios ya lo han solicitado. Ese es el número, para que lo tengamos también claro. Entonces, reconocemos que existen esas excepciones y el sistema permite que esas excepciones, entonces, puedan materializarse en un apoyo para aquellos casos que lo necesiten. Y quiero finalizar con lo que mencionó el diputado Hitch. Yo creo que no puedo estar más de acuerdo, diputado, que la única intención nuestra es fortalecer el sistema, es que Chile ingrese a una economía del conocimiento, que sea parte de una sociedad del conocimiento. A eso tenemos que prepararnos, y por eso es que este presupuesto se enfoque en institucionalidad. Por eso es que es importante que después de años de debate, desde los tiempos prelegislativos del Ministerio de Ciencia, se estaba debatiendo cómo la innovación se incorpora al Ministerio de Ciencia, y aquí dimos un paso muy significativo al transferir una parte importante de la gerencia de capacidades tecnológicas de la Corfo, que nos va a permitir tener instrumentos bajo el Ministerio de Ciencia, en la ANID, que tienen que ver con transferencia tecnológica, con innovación, con tecnología. La modificación de los decretos, a través suyo, presidente, mencionó el diputado Hitch, nosotros creemos que es de más largo plazo, pero ¿cómo? Y la pregunta fundamental de cómo lo solucionamos, yo creo que hemos iniciado un camino. La ANID ha hecho un esfuerzo muy significativo en el inicio de un camino donde, como mencionó el diputado Castro, se han desagregado los problemas, porque los problemas son muchos, y lo hemos ido abordando esos problemas desagregadamente, caso a caso. La ANID tiene esa capacidad hoy día de interactuar con los becarios y las becarias. Por lo tanto, mi compromiso está que sigamos por esa ruta con el único objetivo de que los becarios y las becarias puedan terminar lo que iniciaron. No podemos tener otro. Pero en ese sentido creo que las restricciones presupuestarias que nos impone hoy el país son una limitación, sin ninguna duda. Y tenemos que trabajar en ese marco de restricción presupuestaria, en el gasto fiscal, que se manifiesta en lo que ha sido el presupuesto 2020 y también lo que va a ser el 2021, y podamos entonces, dado ese escenario, poder solucionar los problemas, desagregando esos problemas, estableciendo cuáles son aquellos puntos que deben solucionarse y trabajar entonces con la ANID para que así sea. Yo, presidente, si le parece, creo que podemos darle la palabra a Aysén para que también complemente esta visión. Presidente, yo termino aquí. Muchísimas gracias. Gracias, ministro. Vamos a darle la palabra a doña Aysén Echeverri. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, ministro, y también a todos los becarios que hoy día presentaron. Yo quisiera simplemente precisar y profundizar en algunos de los puntos que hizo el ministro y quedarme por un segundo en el concepto de extensión universal. Efectivamente, hemos estado trabajando desde el comienzo de la pandemia con los becarios, hemos tenido muchas reuniones y con las universidades, por otro lado, tratando de identificar cuál era el problema, no solo respecto de Beca Chile, sino que respecto de todos los proyectos de investigación que financiamos. Y hoy día, una de las premisas con las que hemos estado trabajando es tratar de encontrar solución a la mayor cantidad de casos posible, pensando en soluciones que a su vez sean el uso más responsable de los recursos que hoy día tiene la agencia. Y me voy a desviar un poco y voy a dar el ejemplo de Fondesit para no referirnos precisamente a eso. En el caso de Fondesit, en lugar de hacer una extensión universal, que era algo bastante complejo de hacer de los presupuestarios, se abrió la posibilidad de hacer postergaciones, modificaciones de los proyectos, etcétera, y recibimos más de 1.700 solicitudes que hoy día se están analizando. Cuando hacemos el mismo ejercicio respecto a los becarios, y como bien decía el ministro, hoy día hemos recibido 141 solicitudes de extensión por razones médicas que se han otorgado. Esas 141 que se han otorgado se suman a solamente 19 que hemos tenido que rechazar porque falta algún documento que lo acredite. Es decir, hoy día las extensiones por razones médicas son un buen mecanismo de extensión y que permite mantener el financiamiento, y sí requiere un trabajo extra desde la agencia, que es la revisión de los antecedentes que se presentan, y en base a eso, siguiendo la normativa que está hoy día existente dentro del decreto, se ha podido entregar esa extensión.
Si miramos lo que ocurre con las extensiones de convenio, que también mencionó el ministro, de los 80 convenios que hoy día tenían posibilidad de extensión, nos contactamos con los 80, 37 pidieron la extensión y se les otorgó, y 30 no la solicitaron, y por lo tanto no se les entregó porque no la pidieron. Lo que quiero decir con estos ejemplos es que desde la agencia no solo estamos analizando cada una de las solicitudes y siendo lo más flexibles posible en entregar la mayor cantidad de aquellas, sino que hoy día existen mecanismos que los becarios están utilizando y que están siendo efectivos. O sea, 141 solicitudes de extensión entregadas versus 19 rechazadas porque falta alguna documentación, es una tasa de aceptación relativamente amplia. Es cierto, y yo aquí concuerdo con Cristian, que requiere de un trámite extra y que requiere de ir a un médico y requiere conseguir un certificado médico, y eso a veces no es lo más fácil de realizar, pero hoy día es un mecanismo que está disponible y por lo tanto la invitación que hacemos hoy día y que hemos repetido en las ocasiones anteriores a que se utilicen esos mecanismos. Como sabemos que a veces la burocracia es complicada, parte de la información que hemos incorporado en nuestra página de ayuda a becarios tiene que ver precisamente con eso, con una explicación paso a paso de cómo solicitar los beneficios de extensión que hoy día existen, de manera de minimizar al máximo las posibilidades de errores que ahí ocurran. Entonces, solo quiero enfatizar que ese camino está y que es importante que lo utilicen. Y por último, y como última precisión, creo que es importante también entender la magnitud de los números. Cuando hablamos, por ejemplo, de los becarios que están con problemas de visa, los posibles becarios con problemas de visa son más de 680, y sin embargo solamente tenemos registro de 13 de ellos que tienen problemas, y esos 13 están siendo abordados en colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, creo que el quedarnos con la idea de que extensión para todos o extensión universal es el único mecanismo para resolver los problemas que están enfrentando nuestros becarios y el resto de los proyectos, creo que no da fe de el universo de alternativas que hoy día sí están disponibles y que son mecanismos que están siendo utilizados y que están entregando resultados que resuelven los problemas. Entonces, con eso quería solamente cerrar por darles y profundizar algunos datos de los que dio el ministro y disponibles para preguntas si es que hubieran en los minutos que quedan. Muchas gracias. Gracias, Aysén. Me había pedido la palabra Cristian Undurraga y Joaquín Polit. Se la voy a dar, por favor, brevemente, para que alcancemos. Primero a Cristian Undurraga. No lo veo. Joaquín Polit. Ahí está. Sí, muchas gracias. A ver, respecto a lo que mencionaba tanto el ministro como la directora Aysén, bueno, en realidad primero era lo que mencionaban los diputados. Si bien las becas son un beneficio para las personas que van a hacer un posgrado afuera y las personas que hacen el posgrado en Chile, en la práctica son el sueldo, son la entrada, la única entrada que tienen. Porque si uno se va a hacer un posgrado afuera o hace un posgrado acá, obviamente no tiene tiempo para tener otro trabajo. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Yo creo que si viene un beneficio, es un sueldo que tienen, es el sueldo que tienen los becarios. Respecto a las medidas que se han tomado, yo creo que es súper importante lo que decía la directora Aysén, de facilitar la posibilidad de que las y los becarios puedan solicitar las extensiones. ¿Por qué? Porque, bueno, no lo voy a volver a repetir, lo mencioné, hay muchas restricciones a nivel de las secretarías de estudios de posgrado para que entreguen certificados, etcétera. Y yo creo que la posibilidad de modificar un decreto en puntos específicos y particulares se ha hecho en el contexto de la pandemia, se han enviado decretos exentos, se han tramitado en poco tiempo. Pero aquí creo que hay una falta de voluntad para poder hacer eso con los decretos, tanto el nacional como el internacional, para poder extender la cosa. Y no me extiendo más, eso quería decir. Muchas gracias.
Yo, presidente, sobre el punto. Bien, le damos la palabra a Joaquín, ¿no es cierto? Joaquín estaba pidiendo la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, quisiera tomar lo que dice Cristian, porque la situación actual urgente es un problema de alojamiento y de comida. Es decir, el sueldo, efectivamente, que los becarios reciben afuera es un sueldo que se acabó, porque vemos mucho que tenemos el convenio vencido, por lo tanto, no hay ni plata para pagar el alojamiento el próximo mes, ni para pagar comida. Y el punto es que muchos han tenido que ir a las universidades. El mismo ministro, señor ministro, lo dijo, él estudió en Nueva York, en un instituto muy reconocido, lo que significa ir a pedir a nuestros tutores de las universidades más prestigiosas ayuda desesperadamente para pagar cosas que son inmediatas. Ese es el problema. No tiene que ver con una cuestión migratoria, si el certificado de obtención existe o sirve o no sirve para ciertos casos, tiene que ver con dos cuestiones vitales: dónde vivir y qué comer. Respecto a lo que señaló el ministro de la interpretación de la fuerza mayor, bueno, permítame discrepar, aun cuando respeto su opinión jurídica. La fuerza mayor en el caso de las extensiones por motivos de salud, como dijo la directora de ANID, permite la extensión de los beneficios, no solamente el no cumplir o el eximirse de cumplir las obligaciones. Y si fuese esa la perspectiva, señor ministro, que no es el caso porque los becarios y becarias tenemos la responsabilidad social con nuestro país, entonces para nosotros, los que no obtendríamos el título de doctor, no tenemos ninguna obligación de devolver al país con el pagaré que firmamos todos los montos que nos dieron, porque nos vimos imposibilitados por fuerza mayor de concluir el doctorado. Entonces, si la fuerza mayor autorizara, como usted señala, la exhibición de las obligaciones, entonces no solamente es de parte del Estado, sino también de los becarios, que es la contraparte del convenio, y no tendríamos que devolver nada de lo que nos dieron aun cuando no termináramos el doctorado. Me parece que ese no es el sentido de las becas Chile, ni la responsabilidad social y la vocación con la que nosotros tenemos para volver a nuestro país, a devolver. Por último, quisiera señalar que lo de las extensiones que señala la presidenta Anit no es efectivo, no se señala cuándo se solicitaron esas extensiones y por qué razón. Y esto es un caso particular que justamente, bueno, quizás por el hecho de ser abogado, me tocó. Solicité la extensión tal como habían mandado el correo a personas que terminaban las becas y no lo recibieron todos este año, y lo primero que hacía, esto le pasó a muchos de los becarios, le respondía una ejecutiva, que no es una autoridad para realizar esa resolución, que no calificaba dentro de las bases y que le pedía que se eximiera o se desistiera de la petición. Muchas personas se desistieron, eso está dentro del artículo 42 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Se desistieron antes que existiera una resolución por parte de ANID. Es decir, de una manera bastante irregular y ajena al procedimiento administrativo, una ejecutiva que recibía la solicitud le señalaba que no calificaba dentro de las bases porque se extendía a los 48 meses sin analizar el fondo de la solicitud y se desistía. No es mi caso, porque como yo soy abogado seguí y pedí mi resolución. Pero es del caso, señor ministro y señora presidenta de la ANID, por su intermedio, señor presidente, que después de 3 meses, porque la presenté el 3 de julio, hoy día estamos a 5 de octubre, no he recibido mi resolución sobre la extensión de las becas, que acompañé con una carta de la Universidad de París, en que habían cerrado durante 6 meses por decisión del gobierno todas las bibliotecas y laboratorios, y que por mejor redacción de la tesis de investigación se pedía que se extendiera el doctorado 1 año, y se extendió obligatoriamente para mí en el caso 1 año. Yo no he recibido mi respuesta oficial, y estoy en la situación de que pasaron ya 3 meses, y si no tuviera la responsabilidad social que tengo, entonces quizás también podría pedir, señor ministro, que el silencio administrativo se aplicara en mi caso. Como la autoridad no lo resolvió, puedo pedir a Contraloría entonces que me den los beneficios a mí. Pero yo pienso que no se trata de eso. Las becarias y los becarios tenemos la responsabilidad social con nuestro país. Y nosotros quizás, aunque tengamos que salir a vender a una feria de las pulgas nuestras cosas, vamos a intentar terminar nuestro doctorado para volver a nuestro país a devolver nuestro compromiso con nuestro pueblo. Eso es lo que necesitamos. Y no tendríamos que estar en esta situación pidiendo este tipo de migajas, tendríamos que estar terminando nuestros doctorados en las universidades donde no hemos ganado con el esfuerzo estar. Y no tendríamos que estar haciendo el ridículo frente a las universidades extranjeras como lo hemos hecho. Y entonces, no estoy de acuerdo con lo que dice el diputado Kass, ni con lo que dice el diputado Castro. Estos no son beneficios. A un becario no se le puede considerar que se le está entregando un beneficio. Los becarios se ganaron las becas por sus capacidades académicas y su compromiso con su país. Y entonces, la verdad que yo pediría en ese sentido un poco más de respeto con profesionales que son adultos. Yo no soy ni chiquillo ni nada,
sobre 35 años, por lo tanto soy un adulto que voy a volver a mi país a contribuir con lo que me corresponde. Y en ese sentido yo pediría un poco más de respeto. Nosotros estamos contribuyendo en nuestra parte, tratando de buscar información, tratando de generar otros recursos, porque sabemos que la situación es difícil para todos, pero eso es lo que le diría, más allá de la interpretación de fuerza mayor o no, yo diría que hay una situación mundial en que a todo el mundo se le ha extendido este tipo de becas, porque hay personas que no pueden vivir sin este financiamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín, por tus palabras. La verdad que, bueno, justamente lo que yo creo que justifica el hecho de que estemos en esta comisión y que lo tomemos de esta manera. No, yo creo que ni siquiera esta es la instancia, si nos remitimos a la legalidad de las cosas, no es la instancia ni debiésemos estar en este proceso. Yo quiero darle la palabra para que responda el ministro. Entiendo que tenemos hasta la 1:30. Me está pidiendo la palabra Jerusa. Con eso voy a cerrar con los becarios para también dar la oportunidad a la autoridad de poder responder. Si lo que queremos acá es tener una respuesta y que va por una afirmación, una negación de lo que ustedes están pidiendo. Jerusa, por favor, breve para que así le demos la oportunidad a la autoridad de responder. Ok, muchas gracias por la palabra, señor presidente. Simplemente me gustaría dejar algunos puntos en claro en relación a lo que se ha dicho anteriormente, agregando lo que ha dicho mi colega Joaquín. Específicamente, cuando la directora de la ANID dice que están las bases, nosotros también queremos insistir y hacer hincapié de que estamos pidiendo algo excepcional y de lo cual no hemos tenido solución. También quisiera dejar en claro el aspecto de que sí más bien ha habido reuniones, hubo reuniones con ANID y con el ministerio. Estas reuniones lamentablemente no llegaron a ningún puerto del cual nos diera soluciones tangibles para el problema que estamos presentando aquí luego de casi 5 meses. Otro aspecto también que me gustaría también tocar, y creo que no lo hemos hablado en función del tiempo, pero no deja de ser importante, que debido a que se ha hablado del certificado en objeción, nosotros ya estamos en conocimiento de que tenemos distintos colegas becarios a los cuales ya les han dicho de extranjería que con eso lamentablemente ellos no pueden extender su visa y que necesitan tener dinero. Por lo que significa que el certificado de objeción, si tiene una intención de que sea utilizado para la extensión de las visas, las policías de migración no lo aceptan como un documento válido, ¿ya? Y otra cosa también que quiero recalcar es que quiero que es como demostrar que a la larga este problema es un problema que si más bien algunos sectores buscarían que los becarios van a estar separados y que no nos vamos a unir, al contrario, nos ha hecho bastante unidos y ha sido bastante interesante esa experiencia. Pero también hay algo que me da vuelta y me hace ruido, es que nosotros no deberíamos estar aquí pidiendo esto, nosotros deberíamos simplemente, como lo han hecho los otros países que son miembros de la OCDE, como por ejemplo acá en UK, el Medical Research Council ha extendido a todos sus estudiantes sin opción alguna, todos tuvieron extensiones y todos están trabajando. Y de los países los cuales son de la OCDE, aparentemente nosotros somos como uno de los pocos que estamos pidiendo esto. Nosotros simplemente vinimos acá a estudiar y a dar lo mejor, como así lo dijo Joaquín. Entonces, es un poco curioso que nosotros tengamos que estar pidiendo que por favor nos den algo para que así podamos terminar nuestros doctorados que tanto queremos. Ya, eso, no tengo nada más que agregar. Gracias, presidente. Está sin audio, presidente. Ahí, ¿ahora sí? Sí. Le damos la palabra al señor ministro. Ojalá podamos resolver algo el día de hoy, ya sea negativo o positivamente, pero también yo creo que hemos tenido largas jornadas respecto de esto y merecemos una respuesta o más bien los becarios merecen una respuesta, así que le damos la palabra para cerrar. No sé si después Aysén también quiere agregar algo, pero ojalá podamos tener una respuesta positiva o negativa para los becarios. Muchas gracias, presidente. A través suyo agradezco nuevamente los comentarios y solamente me gustaría proponer que dadas las dificultades que todos sabemos que existen en términos presupuestarios para una extensión universal, donde tenemos restricciones presupuestarias muy significativas este año,
sí avancemos en un camino de caso a caso para ir solucionando los problemas. Este es un camino, y aquí yo mencioné antes que comprendo las dificultades que está viviendo cada uno de ustedes en el extranjero, y comparto también ese sentimiento de dificultad, no solamente el conocer los aspectos objetivos de esa dificultad, pero también, Jerusa, no es justo que tú digas que no se ha hecho nada por solucionar este problema. Aquí estamos trabajando con la ANID, dimos cuenta hoy día de una serie de medidas, cada una de ellas ha tomado muchísimo tiempo, trabajo de la ANID, trabajo nuestro, contacto con los becarios y becarias, vinculación con otros ministerios. Por lo tanto, cada uno de esos son esfuerzos muy significativos que estamos haciendo para cumplir el objetivo que tenemos conjunto, que es que cada uno de ustedes pueda terminar de la mejor manera sus estudios de posgrado en el extranjero. Entonces yo creo que, dadas esas restricciones presupuestarias, el camino más factible para solucionar estos problemas es que vayamos viendo cuáles son esos problemas y los vayamos solucionando caso a caso, de acuerdo entonces a las facultades que tenemos. Y en ese sentido, señor presidente, si le parece, yo sí quiero dar la palabra a Aysén para que cierre también con esto, porque me parece que avanzar en este camino requiere de mucho trabajo de la ANID. La ANID está comprometida, pero implica entonces hacer un seguimiento de los casos y un avance donde reconozcamos lo que se ha hecho y también reconozcamos qué es lo que falta por hacer. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, ministro. Voy a proceder a darle la palabra a Aysén para ir cerrando. Entiendo que existe un compromiso de ir avanzando caso a caso. Esperamos que eso pueda tener también alguna esperanza a lo que tenemos. Usted es un hombre de ciencia, usted es un hombre que también quizás ha pasado lo mismo que ellos, no en la dificultad, pero sí sabemos lo importante que es poder darle una solución. Así que le damos la palabra a Aysén Echeverri. Muchas gracias, señor presidente. Quería reiterar el ofrecimiento que hizo el ministro ahora desde la agencia. Nosotros estamos disponibles para revisar caso a caso, como lo hemos venido haciendo durante los últimos meses, cada una de las solicitudes que llegan. Como les decía, de los instrumentos que tenemos hoy día disponibles, si bien no resuelven el 100% de las situaciones, sí dan cuenta del caso fortuito fuerza mayor, sí dan cuenta de las necesidades por salud física o mental, y además tenemos algunos espacios dentro de los convenios que firmamos. Todas esas medidas están disponibles y han sido resueltas caso a caso. En ese sentido, yo reitero por su intermedio el ofrecimiento que hemos hecho a las asociaciones de becarios en reiteradas oportunidades y que ha llevado un trabajo conjunto que creo ha sido muy fructífero, que es el de analizar el caso a caso. En la medida que hayan situaciones o listados de becarios que están con problemas, más allá del contacto que nosotros proactivamente hacemos desde la agencia, si ellos conocen esas situaciones, que nos las hagan llegar y se van a revisar una a una. Hoy día las herramientas que tenemos, de las cifras que manejamos nosotros, dan cuenta de que están funcionando. Menos del 15% de las solicitudes por razones médicas de extensión se ha rechazado, y en todos los casos en que las extensiones de convenio han sido posibles dentro de los plazos se han podido otorgar también. Por lo tanto, son mecanismos que hoy día funcionan y que creemos es una buena forma de avanzar dentro de las competencias que como agencia tenemos. Muy bien, muchas gracias. Tengo la palabra pedida, diputado Hirsch, diputado José Miguel Castro. Entendemos entonces que hay una mesa de trabajo que se va a realizar. Yo voy a proponer a la comisión, en una fecha que vamos a establecer dentro de este mes, el poder ver los avances de esta mesa para poder, ¿no es cierto?, este caso a caso que van a analizar, poder tener, ¿no es cierto?, ya la respuesta de lo que se ha ido avanzando. Creo que es importante, desde esa mirada hoy día que tenemos esta posibilidad y lo que podemos hacer, revisar cómo se va desarrollando esto. Voy a dar la palabra al diputado Tomás Hirsch, luego al diputado Castro, para ir cerrando ya esta sesión. Gracias, presidente. Exactamente en la misma línea de lo que usted ha planteado, pero considerando lo preocupante de la situación y las urgencias que hay, yo quería proponer y solicitar por su intermedio, si es posible, que el ministro o la ANID
con los equipos que tienen, nos puede informar semana a semana de los avances sobre la solución del caso a caso. De ese modo poder nosotros realmente estar informados, porque aquí ha habido mucho cruce de información distinta. Y lo mejor que puede haber, y lo sabe bien el ministro porque así es la ciencia, es tener buena información. Entonces, yo creo que no es tan difícil si cada semana, esta comisión no es una comisión que pide tanta información en general, si cada semana nos pueden hacer llegar el avance de los caso a caso y así nos mantenemos con buena información y evitamos justamente ruido o confusiones. Gracias. Gracias, Tomás. Bueno, creo que es atingente lo que plantea y sería importante para ir teniendo esa información para la comisión, poder ir semana a semana teniendo los avances de esto para después hacer un análisis global. Diputado Castro, y cerramos la sesión. Sí, gracias, presidente. No, la misma, era exactamente lo mismo que había planteado el diputado Hirsch. Yo creo que es importante el que sigamos el caso a caso y veamos, en el fondo, contrastemos lo que nos plantea Jerusa, lo que nos plantea Cristian, con respecto a lo que está teniendo la NID. Entonces, en el fondo, de esa forma vamos desagregando y vamos viendo el caso a caso. Incluso yo creo que es más, si te parece, Tomás, y completamente abierto a los demás miembros de esta comisión, quizás deberíamos hacer una submesa de trabajo nosotros donde podemos ir viendo el caso a caso, obviamente guardando todo lo que es la información propia de cada becario, sin nombre ni apellido, pero viendo casos que se vayan resolviendo, y eso contratarlo con los que nos puede hacer llegar todos los que han venido acá a exponer, y vamos viendo, y de esa forma quizás vamos a encontrar una menor cantidad de casos para poder resolver. Y lo último era pedirle también a la NID si pudiera contactarse con el Ministerio de Economía, porque fue algo que planteó Cristian en una sesión anterior, a ver si existe la posibilidad también de que ellos puedan acceder a otros beneficios, guste o no guste el nombre, a otros beneficios que sí está entregando el Estado, y ellos, como por ser chilenos independientes que estén viviendo en nuestro país, quizás podrían acceder, y eso podría aliviar un poco los problemas que están teniendo hoy en día. Eso, presidente. Gracias. Gracias, José Miguel. Sí, lo conversamos la comisión anterior, de quizás la alternativa puede ser que esté trabada en este sentido, pero sí podamos, así como en estas pandemias se han fijado beneficios para otros sectores, ya sea de la economía o de personas que están atravesando una difícil situación, buscar alguna alternativa, que es lo que entiendo plantea el diputado Castro, que también no podemos cerrarnos a nada hoy y creo que tenemos que buscar solución. Y para eso la comisión está totalmente asequible. Habiendo, ¿no es cierto?, y agradeciendo también la presencia de todos quienes han concurrido a la comisión, y habiéndose cumplido el objeto de esta se levanta. Muchas gracias. Thank you.